La Gastroteca con Ana Plaza. Bueno, las ciudades en el siglo XXI cambian muy deprisa, ¿no? Cambian los barrios, cambian los comercios, cambian las costumbres, cambia la gente, los edificios, también cambian los restaurantes, ¿no? Lo que nos rodea cambia cada vez más rápido. Pero es verdad que hay algunos lugares que resisten el paso del tiempo. Son comercios que han visto pasar siglos, que han visto pasar modas diferentes, reyes diferentes, cambios políticos diferentes y que siguen ahí abiertos cada mañana como si no hubiese pasado nada. Hoy vamos a hablar de algunos de esos comercios centenarios, negocios que son el corazón y el alma de las ciudades como Madrid, que aún mantienen algunos negocios pues tan anacrónicos, ¿no? Que a nosotros nos parecen tan atrasados, digamos, o no atrasados, sino pues al final algo que forma parte de nuestra cultura desde hace muchos años, como son, por ejemplo, sombrererías, relojerías o guitarrerías, o mil millones de ejemplos diferentes, que son oficios que nacieron hace tiempo, hace siglos, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, y que algunos de ellos aún se mantienen en nuestras calles. Hay otros que desgraciadamente no se han mantenido entre nosotros. No sé, Marcos, si tú tienes en mente algún negocio que a lo mejor en tu infancia tenías cerca, utilizabas, frecuentabas y que ya ha desaparecido. Pues, a ver, que haya desaparecido, negocio. Yo tengo en mente, mira, para que te dé tiempo para pensar, en el parque debajo de mi casa nosotros íbamos siempre a un tipo de negocio que creo que ya no existe, que es una especie de kiosco, pero bueno, estaba dentro de un edificio que vendía chuches, vendía prensa, también vendía cromos, o sea, era una mezcla un poco de todo, no era lo que ahora conocemos, pues un bazar de alimentación, que es donde ahora están las chucherías y las golosinas, era una tienda de pues como de pasatiempo, ¿no? Sí, me parecía una maravilla. Sería un chino. Sí, claro, hoy es eso, pero antes pues claro. Es verdad que también tenía prensa, tenía pues revistas, esos cromos que nosotros intercambiábamos, o yo que sé, peonzas, que cuando yo era pequeña era algo que estaba muy de moda, pues estaba todo reunido en un negocio que a mí me daba mucha... Bueno, o sea, era mi infancia entera y ahora pues me da pena que ya no esté... Pues mira, abierto. Sin ir más lejos, creo que un videoclub. No sé si tú has vivido esa época, pero un videoclub. A mí casi, para estuve alquilar unos películas, porque antes no había ni Netflix, ni internet, ni nada. Entonces ni había prácticamente, bueno, no se podían comprar las pelis, pero sí que es verdad que la gente pues no tenía en su casa, no todo el mundo tenía ¿sabes? O sea, no se compraba la gente las pelis todas, claro, pero las alquilaban y ya está, y luego las devolvían. Era como pues una biblioteca. Es un negocio maravilloso. Claro, pues ya no tiene sentido, pues ya con Netflix y con todas las plataformas que hay. Bueno, nunca digas nunca, porque hay negocios que también han hecho una vuelta a la popularidad. Bueno, quién sabe si en algún momento romantizaremos ir al videoclub y volveremos a ponerlo de moda. De momento vamos a hablar de uno de los negocios más antiguos del mundo, que es el negocio de dar de comer, que bueno, existe desde el mundo en mundo. Los restaurantes pues al final nacieron como una forma de dar a los trabajadores algún plato de comida caliente. Era un solo puchero en el que se cocinaba para todo el que quisiera, y te hablo desde hace siglos y siglos. Aquí en Madrid tenemos la suerte de tener un negocio, un restaurante que no es solo un restaurante antiguo, sino que es el restaurante más antiguo del mundo. Está en pleno Madrid de los Austrias, al lado de la Plaza Mayor, y se llama Casa Botín. Fue fundada en 1725, nada más y nada menos. O sea, el año pasado cumplió 300 años. Madre mía. Y bueno, tiene el Guinness, el récord Guinness al restaurante más antiguo del mundo, que sigue abierto. Es decir, no es el primero que abrió en la historia, obviamente, pero sí que es el más antiguo que todavía sigue en funcionamiento. Y ese espacio pues es que es mucho más que un restaurante, es un templo de la cocina tradicional, no solo madrileña, sino también cocina castellana, que por aquel entonces, cuando se abrió el restaurante Casa Botín, pues toda esa gastronomía estaba mucho más integrada, ¿no? en la cocina madrileña. De hecho, la revista Forbes lo situó en el tercer puesto entre los 10 mejores restaurantes clásicos de todo el mundo, gracias en parte a sus dos platos más especiales, sus especialidades, que son el cochinillo y el cordero asado, que se preparan igual desde hace 300 años allí, nada más y nada menos. Lo fundó un cocinero francés que se llamaba Jean Botin. En realidad, la mayoría de los restaurantes, digamos, antiguos, ¿no? Que los primeros restaurantes que nacieron en España, lo que nosotros entendemos como un restaurante, vinieron de cocineros franceses, porque allí en Francia pues tenían más avanzada como el arte, ¿no? de
la gastronomía y en el sentido más de la restauración. Y lleva funcionando de manera ininterrumpida desde entonces pues por eso ha ganado ese reconocimiento. El edificio tiene 4 plantas y en todas ellas es verdad que ha habido reformas, pero se han intentado mantener un poco ese ambiente de posada antigua que hace que cuando entremos allí pues sintamos que tenemos un viaje en el tiempo absoluto. Bueno, y dentro todavía de la gastronomía, pero moviéndonos un poco hacia la parte más dulce, vamos a ver otros negocios que también tienen, quizá no 300, pero sí 200 años de vida. Es el caso de la antigua pastelería del Pozo, que se sitúa detrás del restaurante Lardi, que es otro de los más antiguos de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, la tan transitada Puerta del Sol. Tiene una fachada de madera que ya desde fuera nos avisa de que el tiempo ahí dentro se ha quedado, no detenido. O sea, haces así, tocas la madera de hace siglos. De hecho, solo mirando algunas de las fotografías que tienen, típicas fotos, ¿no? Que los restaurantes y los negocios antiguos suelen tener colgados de gente famosa, ¿no? Que a lo mejor ha ido ahí, pues, desde, yo qué sé, Santiago Segura, Florentino Pérez, claro. O de repente, pues, la reina Leticia, ¿no? Mira, como nosotros aquí en el estudio que tenemos las fotos con los artistas que han pasado por aquí. Efectivamente, pues Igual. Es una galería, ¿no? Dedicada a la gente especial que ha pasado por ahí. Claro, en restaurantes y en lugares tan antiguos como esta pastelería hay figuras como Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura, que se hacía una foto con la abuela de la que a día de hoy es la que está en la pastelería. O sea, que imagínate también Gregorio Marañón, por ejemplo, bueno, figuras de la literatura y de las humanidades, ¿no? Que pasaban por allí, por el Pozo, para tomarse un pequeño dulce. Las recetas siguen siendo las mismas, pues son sencillas, artesanas, pues las recetas de siempre que conservan en ese mostrador de madera y mármol y una caja registradora que fue fabricada en Cuba a mediados del siglo XIX y que aún funciona. O sea, siguen utilizando la misma caja registradora, aunque ahora probablemente todo el mundo pague con tarjeta, con el móvil, pero la caja registradora sigue ahí entre nosotros. ¿Qué se vende, ¿no? ¿Qué es la especialidad de la casa? Pues sus hojaldres, que son algunos de los mejores de Madrid, hechos con manteca de cerdo ibérico, que es como, pues digamos, la insignia de la casa. Por supuesto, también dulces navideños, que acabamos de dejar atrás la Navidad, pero el roscón de Reyes. No apetece ya no apetece seguir hablando de ello, pero ahí se hacen colas y colas. Sí, sí. Otra de las pastelerías más conocidas, que ya ha sido toda una franquicia, ha seguido creciendo con el paso de los años, ha sido Viena Capellanes, que tiene tiendas ya por todo Madrid. La primera de todas en la calle Goya, que tiene pues intacto su aspecto original. Otra de las más famosas, la Mallorquina. Todo el mundo que haya visitado Madrid habrá visto la Mallorquina en la Puerta del Sol desde 1894. Las ensaimadas son uno de los postres más famosos que podemos encontrar aquí, pero bueno, también allí chocolate y café, que se servía entonces un camareros que llevaban frac, pero ahora ya pues se ha modernizado. Muy elegantes, antes. Muy elegantes. Ahora ya se ha modernizado un poco, también han llegado otros postres como la napolitana, por ejemplo, o figuritas de mazapán, que son algunas de las especialidades que también se pueden probar en estas pastelerías. ¿Tú tienes algún recuerdo de estas pastelerías, ¿no? Donde nos llevaban nosotros en la infancia? Yo recuerdo mi padre siempre cuenta una historia muy divertida sobre mí y las pastelerías, porque yo soy una persona que, como, bueno, ahora me dedico al mundo del comer, pero yo he adorado siempre mucho la comida. La he adorado como si fuera oro. Entonces yo cuando una vez que fuimos por la tarde a merendar, mi padre me compró un donut de chocolate. Madre mía. Yo lo servé tanto que acabé tirándolo al suelo antes de empezar a comérmelo. Y me pasó con dos donuts seguidos. ¿En serio? Y al segundo mi padre ya dijo, mira, niña, no más ya, claro. híncale el diente a esto porque estás... Yo disfruto casi más de observar la comida del momento de antes que de lanzarte a comerlo. Te entra por los ojos. Sí, sobre todo con el dulce porque soy muy golosa. ¿Tú también ibas de pequeño a este tipo de sitios antiguos? Mira, a mí me llevaban a una pastelería, es que, bueno, ya que hemos dicho marcas, la pastelería Mallorca, que es una cadena de pastelerías y aquí en Madrid es muy común, también tienen un catering y todo, y bueno, en fin, pues que me llevaban allí y lo mismo, veías allí expuestos una serie de cosas que decías, madre mía, es que me comía todo, o sea, las napolitanas, todo. A ojos de un niño eso es Charlie la fábrica de chocolate. Además, muy bueno todo, o sea, hay que decir que es todo... cuidan mucho el producto y bueno, eso se nota cuando cuidan el producto.
Sí. Se le queda ahí el recuerdo grabado en la mente. Sí. Vamos a terminar de hacer un repaso por estos negocios de la gastronomía centenarios por un icono absoluto de la ciudad de Madrid, que es La Violeta. Es un negocio inaugurado en 1915, un pequeño local que por fuera parece una bombonería así de otra época y que vende casi exclusivamente caramelos de violeta. Y bueno, es uno de los bocados, de los dulces o sí, de las golosinas más típicas de Madrid, y fueron ellos un poco los que se encargaron de popularizarlo. Fue inaugurado en 1915 por Mariano Gil y Pilar Temiño, que son eran la pareja que en ese momento inició el negocio familiar, y desde entonces pues llevan ofreciendo sus tradicionales violetas, que están hechas a partir de, efectivamente, de flores de violeta, ¿no? Que son una flor muy típica de aquí, de la zona de la Comunidad de Madrid. Por esa tienda también es como si no hubiese pasado el tiempo, o sea, se venden cajitas y paquetes súper cuidados, con una estética pues ahí envueltos minuciosamente con un lacito como si estábamos en los años 20. Y bueno, estos caramelos se hicieron muy famosos ya hace años, e incluso el mismo Alfonso XIII compraba estas violetas para su esposa, la reina Victoria Eugenia, y también se dice que el antiguo rey de España, don Juan Carlos I, los recibía a menudo en la infancia cuando residía en Estoril, estaban en el exilio. Los tomaban, se los llevaban hasta allá para que probasen un poquito de lo que era su tierra, de lo que era Madrid. Por la tienda también han pasado pues otros personajes célebres, Jacinto Benavente, por ejemplo, que se decía que era muy goloso, Millán Astray, que también sentía predilección por estos caramelos, y bueno, también pues muchos diputados del Congreso que están por ahí cerca, por esa zona, que en medio de la jornada de debate político pasaban por ahí para tomarse un dulce y seguir con el día, o incluso actores de los teatros próximos de la zona. Además, pues ha sido siempre un regalo habitual a los niños en sus cumpleaños, en otros eventos, y se ha ido convirtiendo poco a poco en un dulce típico de Madrid. ¿Tú los has probado alguna vez, Marcos? Pues la verdad es que no. A mí me produce mucha curiosidad, probarlos. pero tampoco los he llegado a probar. Fíjate. Ahora vamos a conocer a alguien que no solo los ha probado, sino que ha crecido en torno a estos caramelos. Se llama Teresa, es la actual dueña de este negocio de La Violeta, y nos va a contar un poco cómo se hacen, porque me parece muy curioso, ¿no? Cómo pasamos de una flor a un caramelo. Y bueno, y también cuál ha sido la historia, ¿no?, de este negocio que ella ha heredado de sus padres y a la vez de sus abuelos. O sea que ahora, si sigues escuchándonos aquí en Esencia Radio, vamos a ver qué nos cuenta Teresa. Vamos allá. Cuida tu alimentación para una vida saludable con la Gastroteca, con Ana Plaza.